Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arián, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este lindo tutorial. Es un maquillaje de noche, lo pueden utilizar de repente para año nuevo o para cualquier reunión de noche. Está bastante bonito. Esta técnica que he utilizado es una técnica llamada Cat Crease. Si tienes el párpado encapotado como el mío, esta técnica te va súper bien porque hace que el ojo se vea mucho más grande, mucho más amplio y mucho más bonito. Así que sin más preámbulos, empezamos con el video. Lo primero que voy a hacer es aplicar corrector en los párpados. Voy a utilizar este de Maybelline, es el Fit Me en el tono 20. Aplicaré un poco aquí y así. Ahora con una brochita kabuki voy a difuminarlo. También lo pueden hacer con una esponjita. La idea es que no quede absolutamente nada, quede bien difuminado para que las sombras se puedan aplicar correctamente. Ya saben que el corrector sirve para repotenciar el color de las sombras y también para que nos dure mucho más tiempo. Voy a utilizar esta paletita, creo que ya muchos la conocen. Voy a estar utilizando este color medio naranjita como color de transición. Me aseguro que no quede corrector en el pliegue, aquí en el párpado. Y nuevamente vuelvo a pasar mi brochita para aplicar las sombras. Voy a depositar el color aquí en el extremo. Solamente lo deposito, así de esta forma. Y voy haciendo en forma de un arco. Y lo voy llevando aquí. Estoy haciendo este arquito que va a ser la forma de nuestro Cat Crease. Luego lo vamos a limpiar. Así que no se preocupen, no importa que quede manchadito. Vamos difuminando los bordes para que no nos quede muy marcado. Con movimientos tipo limpiaparabrisas, vamos así, de un lado a otro. Hasta que el bordecito se difumine bien. Ven, aquí ya casi no se ve el borde de la sombra, ya está difuminado. Ahora voy a utilizar este tono marroncito. En este extremo empiezo y luego voy subiendo. Así voy creando este arquito. A medida que lo voy aplicando, voy difuminándolo de a poquitos, así, como a toquecitos. Voy a saturar más aquí de color, que llegue hasta el lagrimal, así. Ahora vamos difuminando los bordes, así a toquecitos. Ven cómo se va difuminando, ya se va degradando y se van uniendo ambos colores. Con el exceso de la brochita voy difuminando los bordecitos. Ya no he agregado nada de producto, la brochita está casi limpia y solamente voy difuminando los bordes. Este maquillaje nos va a ir bastante bien, sobre todo a las que tenemos el párpado encapotado, porque nos va a crear un párpado falso. Ahora cuando hago el corte lo van a ver. Saturaré un poquito porque ya se bajó el color. Voy a ponerle un toquecito más de marrón. Esto tiene que estar bien marcado porque al momento de hacer el corte luego se va a perder cierta parte. Vamos a marcarla mucho más. Aquí. Yo sé que ahorita quizás se ve un poco raro porque se ve muy marrón, pero luego lo vamos a limpiar y va a quedar muy bien. Ahora voy a tomar este tono negro para darle un poquito más de profundidad. Voy a tomar esta brochita que es un poquito planita, pero también es una difuminadora, es mucho más sueltita. Aplicaré solamente un poco, empezaré acá en el medio y lo voy aplicando a toquecitos. De esta forma ya va oscureciéndose mucho más esta parte. Es así como debe quedar el ojito, bien enmarcado. Está acá el color negro con el marrón y el color anaranjado, pero los tres colores tienen un degradado. Eso es lo que tenemos que lograr. Yo sé que el trabajo, chicas, está en difuminar y difuminar, por eso tenemos que tener mucha paciencia. Voy a utilizar este corrector para hacer el Cat Crease.
Es un color mucho más clarito. Y con esta brochita, es una brochita muy planita, es como una lengüita de gato. Con esto voy a hacer el corte. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar un poquito de corrector en el centro de nuestro párpado. Aquí. Y luego voy a mirar hacia arriba para que se duplique. ¿Vieron? Hasta aquí va a ser mi marca y voy a subir un poquito más porque en mi caso, como tengo el párpado encapotado, necesito ampliar esta zona. Esa va a ser mi guía. Voy a empezar desde el lagrimal y hacer esta línea, un arquito, así. Luego ya lo voy perfilando un poquito más. ¿Vieron? Así. Luego lo voy arrastrando hacia abajo. Este Cat Crease da la ilusión de que tengo un párpado mucho más amplio y obviamente mi ojo se va a ver mucho más grande. Y en esta zona lo voy a ir arrastrando y difuminando hacia adentro. Con mi dedito voy a ir así, corriéndolo hacia adentro, para que no se vea ese corte. Miren, ahora sí ya mi párpado se ve más grande y mis ojitos también. Aquí ya tengo el Cat Crease. Miren el corte, quedó bastante bien. Solamente voy a ir difuminando un poquito para que no quede ninguna marquita. Y ahora le voy a poner un color metálico. Aplicar este tono medio doradito en la zona donde hemos hecho el corte. Utilizar esta brochita sintética y ahora aplico. Aplicando desde el lagrimal hacia la parte externa. No sé si por las luces se deje ver, pero el color está muy bonito, brilla mucho. Ya saben que este maquillaje lo pueden utilizar para Año Nuevo, para alguna fiesta. Está súper lindo. Lo vamos aplicando toquecitos en toda la zona que hemos colocado el corrector. Este es un maquillaje mucho más glam, así que no puede faltar el brillo. Voy a aplicar este tono naranjita nuevamente, que fue el tono de transición que utilizamos. Y lo voy a estar aplicando y lo voy a ir difuminando. Casi en la mitad de mi ojito. Voy a aplicar el tono marrón, que fue el segundo que colocamos. Y lo colocaré aquí en el extremo. Igual lo voy difuminando hacia adentro, creando un degradado. Y para darle un poquito de profundidad voy a aplicar este tono negro en el extremo del ojo y lo vamos difuminando. Si se dan cuenta, he utilizado los mismos colores que he aplicado en el párpado y los estoy aplicando aquí también. Acuérdense que el truco siempre está en difuminar, en tomarnos nuestro tiempo para que esto quede con un acabado mucho más profesional. Y también este color negro lo voy a aplicar en las pestañas inferiores. Lo vamos conectando de esta forma y lo llevamos hasta el inicio de nuestro ojo. Yo estoy utilizando una brochita pequeñita para que me pueda ayudar en esa zona y sea mucho más fácil la aplicación. Con otra brochita voy a aplicar el tono de transición que apliqué inicialmente y lo voy a colocar justamente debajo del color negro, casi en el medio, para crear un degradado. Voy aplicando y a la vez voy difuminando para que ambos colores se integren. Miren, ya este ojito se ve mucho más grande, se ve más bonito a comparación del otro. Esta técnica del Cat Crease, que es el corte, es una técnica que me gusta muchísimo y les va bien, sobre todo a las que tienen el párpado encapotado. Bueno, aquí ya tengo realizado el otro ojito. Ahora solamente voy a aplicar un delineador negro. Este es de la marca Bisú. Me gusta mucho porque no se me corre, así que siempre lo utilizo. Ahora que ya tenemos listos los ojitos, vamos a rizar y aplicar las pestañitas. Si desean ver algún otro tipo de maquillaje, déjenmelo saber en los comentarios, por favor. Voy a aplicar esta máscara de pestañas. Aplicamos desde la raíz hacia la punta, en movimientos en zigzag.
No se olviden también aplicar en las pestañas inferiores. Ahora sí voy a aplicar las pestañitas. Voy a utilizar estas de Ardell. Me gustan mucho, son súper cómodas para usarlas. La voy a poner en la raíz de mi pestaña. De esta forma. Una vez que ya lo tengo posicionado, jalo el extremo y jalo el otro extremo. Y luego las uno con mis pestañas reales. Definitivamente la mirada cambia muchísimo con pestañas. Aquí ya tengo listos los ojitos, ahora solamente falta hacernos el resto de la piel. Antes de maquillarme yo ya me había lavado el rostro con un jaboncito de Bioderma y ahora voy a utilizar esta agüita micelar que también es de Bioderma para eliminar cualquier tipo de impureza o quizás del maquillaje que haya caído, quizás algunas sombritas cayó en el rostro, así que la voy a limpiar. Tengo un videíto de mi rutina de skincare paso a paso, así que se los voy a dejar en la cajita de descripción para que puedan verlo. Voy a estar utilizando este hidratante que es de Neutrogena. Si han visto mis videos anteriores, siempre lo uso. Me gusta mucho porque no me deja una sensación grasosa. Y yo tengo la piel mixta a grasa. Voy a aplicar y vamos haciendo unos masajitos. Voy a utilizar esta base de Colourpop. Vamos aplicando desde el centro hacia afuera la base. Yo no la aplico en la zona de las ojeras porque esa zona se marca mucho las líneas de expresión. Entonces si colocamos mucho producto en esa parte, se va a craquelar. Y el resto que queda lo voy llevando hacia el cuello. Si van a estar con el cabello amarrado, les recomiendo que lo apliquen también en las orejas. Tengo otro videito con un maquillaje mucho más sencillo por si no les gusta tanto brillo o mucho glam. Se lo voy a dejar también en la cajita de descripción. Es un maquillaje también bastante bonito y fácil de hacer. Ahora voy a aplicar un poquito de corrector para iluminar. Aplicarlo aquí, aquí. También en esta zona de la frente, en la nariz y en el mentón. Con esta brochita lo voy a ir difuminando. Si se va perdiendo la sombra que hemos aplicado en el párpado inferior, aquí no hay problema, luego volvemos a saturarlo y retocarlo. Voy a aprovechar a aplicar este rubor en líquido. Todo lo que sean productos en crema o en líquido van a hacer que dure mucho más el maquillaje. Aplicaré un toquecito aquí, aquí. Vamos de menos a más. Si falta, aplicamos más. Para darle un toquecito de color. Ahora que ya tengo el rostro casi preparado, voy a sellar la zona del rubor con un rubor en polvo para intensificarlo un poquito más. Ahora con este polvito de Catrice voy a sellar todo el rostro. Vamos sellando así todo el rostro. Con esta borlita voy a sellar la zona del corrector a toquecitos. Voy a utilizar este contorno de esta paletita y lo aplicaré en esta zona en dirección hacia la comisura de mis labios, pero solamente que llegue hasta esta zona. Que no se pase del ojo ni tampoco de la nariz. También voy a aplicar en la frente. Si tienen una frente amplia, sí o sí tienen que aplicar en esta zona. Y si no, pues simplemente no aplican nada. De esta forma, el contorno sirve para darle dimensión a nuestro rostro. También aquí para ocultar un poco la papada. Con una brochita difuminadora voy a aplicar aquí en la nariz. Vamos a definirlo un poquito más. Hacernos la cirugía, pero solamente con maquillaje. Y aquí también vamos a aplicar para darle ese efecto respingado a nuestra nariz. Y aquí también. Voy a delinear los labios con este lapicito que es de la marca Colourpop.
Ya tengo delineado mis labios, ahora voy a utilizar este labial de NYX. Así como quedó el maquillaje, quedó bastante bonito. Miren, yo me he puesto esta blusita roja con un collarcito dorado. Estoy acompañándolo con unos aretitos rojos. Queda súper bien. Como les dije, esta técnica del cat crease hace que el ojo se vea mucho más amplio, mucho más grande. Y como yo tengo el párpado encapotado, pues me favorece bastante bien esta técnica. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, de darle like, de activar la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que suba un video nuevo. También no se olviden de seguirme en mis redes porque ahí estoy colgando las fotos que me hago de los maquillajes y también otro tipo de contenido. Así que nos vemos en un siguiente video. ¡Chao, chao!